personaje de la talla del maestro Luis Pasos de la Torre esté en la línea telefónica. Usted lo conoce perfectamente bien, fue director general de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, presidente de la Comisión de Presupuesto y de Cuenta Pública en la Cámara de Diputados cuando fue legislador, fue candidato a la gubernatura en el periodo 1998 por el Partido Acción Nacional, y hoy estará, bueno, hoy no, el próximo lunes o martes, la próxima semana estará en el Foro Económico Coparmex 2015. Doctor Luis Pasos, muchas gracias, ¿eh? Al contrario, Rancés, un afectuoso saludo a ti y a tu auditorio, mucho gusto. Las causas políticas de la crisis económica, ¿cuáles son esas causas, doctor Luis Pasos? Pues hay que ir al foro, Rancés. No, mira, Rancés, es que muchas veces en la crítica que hacemos, únicamente decimos que el gobierno no sirve, que son ignorantes. No, se sabe lo que hace, pero hay causas políticas. Entendemos por causas políticas el llegar y el conservar al poder. Entonces, muchas de las decisiones que económicamente son erróneas, como un gasto excesivo en los estados, en la federación, tienen un origen político, porque en México, pues para llegar al poder se necesitan tres cosas. Así ha sido nuestra democracia: dinero, dinero y dinero. Y pues estos 2 años que hemos tenido en el nuevo gobierno, que ha tenido sus aciertos, sus errores, pues le ha dado preponderancia a estas causas políticas que han impedido reformas estructurales bien hechas, como el caso de la fiscal, la laboral, y en otras se han hecho bien, pero a destiempo, como la energética. Todo esto es lo que vamos a analizar para tener soluciones, no solamente quedarnos en la crítica, porque somos muy dados a criticar, hablar de la corrupción pública, hablar de derroche público, pero no analizamos las causas ni las soluciones, y eso es lo que pretendemos hacer en el foro, Rancés. En estos 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, doctor Pasos de la Torre, ¿por qué se ha crecido tan poco, doctor? Bueno, se ha crecido tan poco porque se atacó los problemas por el lado del gasto. Hay 2 formas de incentivar la economía. Una es con seguridad, con estabilidad y con bajos impuestos. Esto es el secreto de China, el secreto que tuvo Chile, el secreto que han tenido todos los países, los mismos Estados Unidos. Y aquí lo que se hizo fue aumentar impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno quería gastar en estos 2 primeros años. Y lo que motivó ese gasto fue el ganar las elecciones. Y por eso, pues, la mayoría de la sociedad pagó con un menor crecimiento también el darle más dinero a los estados. Por ejemplo, en estos momentos, a pesar de que ha bajado el ingreso petrolero, los estados siguen siendo favorecidos con más recursos. Y la mayoría de los estados tiene deudas impagables. Los nuevos gobernadores que han entrado van a recibir estados quebrados. Muchos de los municipios que se van a recibir también están quebrados. Y no hay ningún ajuste de cuentas con los que quebraron los estados ni los municipios. ¿Por qué? Por su participación política en las elecciones, tanto pasadas como en las presidenciales. Entonces vamos a hacer un análisis muy objetivo, hablando de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal, pero lo más importante es lo que se debe hacer. ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué no se previó la baja del precio del petróleo? ¿Por qué muchos estados, como es el de Veracruz, tienen una deuda impagable? Por ejemplo, deudas muy grandes con los proveedores. Todo esto tiene en gran parte orígenes políticos. Es el origen político, doctor Pasos, y bueno, estas reformas estructurales al final del día se tenían que aplicar para el país, doctor. Bueno, bien hechas sí. Por ejemplo, la reforma energética ya era impostergable. Lo ideal hubiera sido hacerla en 2008 cuando la propuso Calderón, pero el PRI se opuso, porque en aquel tiempo también por razones políticas la decisión fue: no ayudamos en nada a este gobierno, no hacemos ninguna reforma estructural hasta que regresemos al poder. Y desde los estados, desde el Congreso, que es donde tenía poder el PRI, no ayudaron en nada. Por ejemplo, no ayudaron en combatir el narcotráfico, no ayudaron en hacer esta reforma electoral en 2008, y ahora el PRI está pagando los platos rotos de esa posición de ellos. Si la reforma energética se hubiera hecho en el 2008, ahorita el PRI estuviera cosechando los frutos positivos de esa reforma, pero no se hizo. En el caso de la reforma laboral, se hizo mal hecha. Entre el PAN y el PRI hicieron una reforma mediocre, y lo único que resultó fue que ahora haya menos inversión, que la mayoría de los empresarios no esté creando empleos a
la cantidad y a la rapidez que debería ser. Entonces no ha funcionado. La reforma educativa es una reforma positiva en el papel, pero pues no se ha podido aplicar ni en Michoacán, ni en Oaxaca, ni en Guerrero, porque hay grupos que tienen unos privilegios tremendos, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco salía que el líder de la CENTE recibe entre varias plazas que domina, pues 300,000 pesos. Y todos sabemos que el otro CENTE también, ¿no? ¿Por qué los han dejado a cometer ese crimen con la educación de no ir a clases? De, por ejemplo, en Oaxaca, los que pasan lista son los mismos del sindicato y le ponen falta a los que no van a los bloqueos y a esos no les pagan. Y a los que dicen yo voy a clases, a esos les ponen falta, y a los que van a los bloqueos les ponen asistencia. O sea, es una cosa kafkiana lo que está sucediendo, y el gobierno tiene que rescatar eso, y para eso esa autoridad tiene que meter en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, pero a veces por razones políticas no lo hacen. Entonces tenemos que ver las razones políticas, el por qué no se ha actuado con autoridad sobre quienes han impedido la reforma educativa, por qué no se ha actuado con autoridad para meter el orden. ¿Por qué? Porque nos esperamos hasta que pasaran las elecciones. Pero es que ese es el meollo, la finta que hace el gobierno federal con suspender la evaluación educativa hasta después de las elecciones. Ahí está el costo político, doctor Pasos. Desgraciadamente sí, y es el mensaje que manda la sociedad de impunidad a personas que deberían de estar en la cárcel, porque no son líderes que dicen de izquierda y que buscan acabar con el capitalismo, no, es gente que maneja miles de millones de pesos, y por eso están causando toda esta serie de desequilibrios que cooperan a que no haya mayor crecimiento, porque en encuestas que ha habido a los empresarios, a los 500 empresarios más importantes de México, hacen ver que una de las causas por la que se ha refrenado la inversión es por la inseguridad que hay en esos estados. Doctor Pasos, por último, para que me diga a qué horas y en qué día lo vamos a escuchar en esta conferencia de las causas políticas de la crisis económica en la zona conurbada. El foro, que es un foro de envergadura nacional, va a empezar el lunes en la mañana, va a terminar el martes. Yo estaré con mi ponencia el lunes a las 6 de la tarde. Entonces, pues quienes estén interesados en escuchar, por mi parte, yo creo que hay otros conferenciantes muy valiosos también, soluciones concretas basadas en datos, en razonamientos lógicos, pues los esperamos ahí en el World Trade Center el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y yo les aconsejo pues que vayan completamente al foro, porque hay gente de diversas tendencias, con diversas posiciones, y creo que en un día y medio se puede conocer mucho sobre lo que está pasando en México y cómo podemos enfrentarlo como empresarios, como profesionales, como profesores, como estudiantes. Doctor Pasos, por último, ¿quién sale fortalecido en esta contienda electoral? ¿El presidente de México, el Partido Acción Nacional, Morena, el PRD? ¿Quién sale fortalecido? Bueno, mire, el PRI más o menos mantuvo lo que tenía, un poquito menos de diputados, lo va a complementar con el Partido Verde, que fue el que lo va a llevar a que pueda controlar el Congreso. El PAN sigue en segundo sitio, sus pleitos internos fueron los que le impidieron pasar al primer sitio. La izquierda se dividió, Morena y el PRD. El que entra, pues el que gana más es Morena, porque es lo que gana lo que perdió el PRD. Pero yo creo que también hay nuevos actores, los actores llamados independientes, que como alguien decía, bueno, ahorita son sin partido, porque también dependen de algunos. Yo creo que el gran perdedor es el ciudadano que todavía no va a votar. Votaron menos de la mitad, y también los votos nulos pues beneficiaron a los grandes partidos. Por ejemplo, ahí está cuando uno no tiene conocimiento, ¿no? Muchos dijeron, vamos a protestar anulando el voto. ¿Para qué? Para que el PRI vea que no estamos con él y para castigar al gobierno en turno. Bueno, pues el anular el voto benefició al PRI. Cualquiera que conozca nuestro sistema electoral sabe que benefició al PRI, al PAN, a los grandes partidos. Entonces, por eso tenemos que tener un mayor conocimiento económico y político para no actuar en contra de lo que realmente queremos. Entonces, el ciudadano, mientras no vaya a votar, mientras no sepa qué está pasando en México, va a ser víctima de quienes deciden por él. Doctor Pasos, se la prometo que es la última. ¿Volvería usted a la contienda electoral, doctor Pasos? Mire, yo creo que en la vida hay momentos, yo estoy muy contento de lo que logré. En aquel tiempo, antes de que yo llegara, el PAN tenía el 3% de la votación en México, era la tercera fuerza política.
y gracias a esta elección en la que yo participé como candidato, llegamos hasta el 26%. Quiere decir que en aquel entonces nosotros teníamos 20% de límite de gasto, gastamos 14 millones, no llegamos ni a gastar, mientras que mi contendiente, el licenciado Alemán, a quien en lo particular yo estimo, gastaron más de 200 millones de pesos, fue una compra de brotos brutales, había 6,000 maestros del CENTE de tiempo completo trabajando para elección, líderes de campesinos organizaban pues votos masivos. Entonces, a pesar de todas esas triquiñuelas, se avanzó. Y en los centros urbanos ganamos nosotros. Y yo me dejó un buen sabor de boca, sigo ahora escribiendo, soy profesor, soy analista, y creo que esa es mi vocación. También entré en política, estoy en un partido, pero creo que ya pasó mi momento de ser candidato, lo hice bien, estoy satisfecho, pero eso no quiere decir que esté fuera de la política. En este momento estoy haciendo política al hablar contigo, Ramsés. Muchísimas, doctor, ¿sigue perteneciendo a Acción Nacional? Sí. Sí, sigo perteneciendo a Acción Nacional. Aquí hay la estigma que si uno pertenece a un partido no puede ser objetivo. Mentira. Hay muchos que trabajan incondicionalmente por un partido y no dicen que son. Yo creo que tenemos que cambiar los partidos, y termino diciéndote lo que decía Mario Vargas Llosa. La política es corrupta, es detestable, pero si no nos metemos va a ser más corrupta y más detestable. Así que los que se den baños de pureza, que le entren a la política, que no dejemos que los corruptos sigan decidiendo cómo va México, qué hacer con México, y que manejen el dinero de los impuestos. Doctor Pasos, le deseo la mayor de las suertes, le digo que es un honor haber platicado con usted, y en otras ocasiones pudiéramos volver a hablar con usted para otros puntos, otros temas. Con mucho gusto, Rancés, estoy a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias. A la gente que nos escucha. Gracias al doctor Luis Pasos de la Torre. Estará el próximo martes en su conferencia Las causas políticas de la crisis económica en el Foro Económico Coparmex 2015. Bueno, es autor de 41 libros sobre temas económicos, históricos y políticos, los más recientes, la historia sinóptica de México, y estará en esta conferencia. Y bueno, dice que quien sale fortalecido en todo esto pues es el PRI, porque muy poca gente votó, aunque otros digan lo contrario.